¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. Como siempre, los invitamos a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla, @latarde, NTN24, @NTN24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez. Vamos con la información de inmediato. Comenzamos con estas imágenes exclusivas en primicia en NTN24. 59 colombianos fueron excarcelados esta madrugada por el régimen de Nicolás Maduro. En primicia tenemos estas imágenes del traslado del grupo desde el penal de La Yaguara hasta el aeropuerto de Maiquetía. Sus familiares esperan reunirse con ellos después de casi 3 años que permanecieron en prisión, acusados entre otros delitos de terrorismo. Una comisión de Migración Colombia los esperó y los recibió en la frontera con Cúcuta. Los ciudadanos colombianos excarcelados en Venezuela llegaron a la frontera con Colombia en Cúcuta, en el puente internacional Simón Bolívar. Permanecieron unos minutos, así como los ve, esposados antes de que el personal de Migración Colombia y de la Cruz Roja los recibiera. Jorman Leal ha seguido el desarrollo de esta noticia minuto a minuto. Vamos con él, Jorman, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde las afueras del Centro Nacional de Atención en Frontera. En este momento, y después de sellar los pasaportes aquí en Colombia, ya se están subiendo a esta camioneta de la Cruz Roja colombiana los colombianos, pues obviamente que estaban retenidos en Venezuela durante 2 años y 9 meses que duraron privados de su libertad. Después de sellar el pasaporte y realizarle algunos chequeos médicos por parte de la Cruz Roja colombiana, ya ellos van a ser atendidos por Migración Colombia. Sin embargo, la llegada de ellos fue bastante emotiva. En sus ojos se veía la felicidad de estar en territorio colombiano. Nosotros demoramos 2 años y 10 meses prisioneros. Nos tiraron en un galpón, en una isla de la Policía Nacional, en La Yaguara. Bueno, ahí no tenemos por documentos. Yo no quedaba por documentos primero, después no quedaba por terroristas, que éramos paramilitares, que pertenecíamos a los grupos de los urameños. Y así, pues nos trataban así, pero bueno, ahí en primera sufrimos, los primeros tiempos. Nos daban agua de Uyama, como para perro, para cochino. Nos trataban muy feo. Pues después del mediodía que llegaron esos colombianos que fueron deportados pues justamente aquí a territorio colombiano, pues ellos ya han hecho todo el sello de sus pasaportes y nos encontramos a esta hora en vivo y en directo para NTN 24. Ahora, ¿cómo está? Cuéntele a todos los colombianos y a toda Latinoamérica este proceso que se vive con todos estos colombianos. Bueno, han sido 2 años y 9 meses de estar pendientes el gobierno, las organizaciones, las familias de estas personas que fueron retenidas ilegalmente en un momento en que fueron cogidos en la calle haciendo sus labores normales y duraron en esta situación sin alimentación, con pocas medicinas. Nuestros consulados en Venezuela, cuando estaban habilitados, les dieron asistencia, jornadas médicas, a sus familias les colaboramos. Pero hoy de verdad que nos sentimos muy alegres de que la presión internacional, las gestiones del gobierno, el canciller Carlos Holmes Trujillo, el presidente y todas las entidades del Estado, se ha logrado junto con la comunidad internacional esta liberación de estas personas que estaban detenidas arbitrariamente. Ellos llegan hoy, estamos haciendo plena identidad, documentación, van a ser recibidos en la Casa del Migrante, allí la Cancillería y Cruz Roja, tenemos unos convenios, les damos alimentación, aseo, unos kits. Miramos que estén bien de salud, se les da acompañamiento psicosocial y después los vamos a llevar a sus ciudades de origen. La mayoría son de la costa, algunos son de Bogotá y ese transporte también lo hacemos con acompañamiento. Bueno, doctora Margarita, muchísimas gracias. Estas son las declaraciones de quien es la embajadora, pues obviamente aquí en Colombia, pues esta situación con estos colombianos que ya están libres, pues van a ser trasladados a la Casa del Migrante y nosotros estaremos muy atentos a cómo avanza esta historia de reencuentro y además de felicidad para esos 59 colombianos. Esta es la información que les presentamos desde la frontera entre Colombia y Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, muy buen día para ti. Pero este operativo comenzó a desarrollarse desde la madrugada, donde tenemos las imágenes en exclusiva de cómo se trasladaron desde el penal, donde pasaron recluidos, hasta el aeropuerto de Maiquetía. Tenemos las imágenes en exclusiva de este traslado.
El operativo de deportación inició cerca de las 5:30 minutos de la mañana hora de Venezuela, cuando los 59 detenidos fueron trasladados en 2 autobuses policiales y bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta el aeropuerto de Maiquetía. Allí fueron embarcados en un avión militar que los trasladó al estado fronterizo de Táchira, donde cruzaron la frontera por vía terrestre a través del puente Simón Bolívar, siendo entregados a autoridades colombianas. Los 59 detenidos, entre los que hay una mujer, fueron capturados en el año 2016. Casi 3 años pasaron detenidos. Fueron atrapados en distintas operaciones policiales denominadas OLP, todos en lugares y momentos diferentes, aunque fueron señalados de ser una célula paramilitar. Nicolás Maduro aseguró en una cadena nacional de El Momento que ellos habían recibido dinero para asesinarlo y sacarlo del poder. Esta liberación ocurre días después de la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Ya había sido exigida en repetidas oportunidades por el Foro Penal y el Consulado colombiano en Venezuela, los cuales han proveído de asesoría legal al grupo de detenidos. A pesar de que no hubo acceso a las autoridades venezolanas y a conocer un poco más sobre este procedimiento, sí se pudo saber que serían trasladados hasta el estado fronterizo de Táchira, en donde pasarían por un paso fronterizo, específicamente el Simón Bolívar, para ser entregados a las autoridades colombianas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Pero vamos a recapitular el drama que han vivido estos 59 colombianos que fueron capturados en el año 2016 por el régimen de Nicolás Maduro y acusados de terrorismo. Se extendió por más de 2 años y medio. En prisión grabaron varios videos pidiendo al gobierno de Iván Duque que intercediera para que pudieran volver a su país. Pedimos al gobierno colombiano, a las instancias internacionales, que por favor se aboquen a nuestra situación. Es el clamor de 59 colombianos que cumplen más de 2 años y 8 meses en una prisión en Venezuela. En septiembre de 2016 fueron acusados por Nicolás Maduro de ser presuntamente integrantes de un grupo paramilitar. Hoy hemos derrotado una intentona golpista que pretendía llenar de violencia, de muerte, a Venezuela y a Caracas, esta bella Caracas. Desde entonces, ellos han insistido en su inocencia. Aseguran ser víctimas de un montaje del régimen venezolano. No sé si que tendremos que aceptar que esperar que Maduro termine el periodo presidencial de su segundo mandato para nosotros salir de este lugar. El gobierno de Juan Manuel Santos había hecho algunos trámites para lograr su libertad, pero nunca rindieron frutos debido a la tensión política entre ambos países. Aquí no hay consulado, no hay embajada. Cuando estuvieron aquí nos prestaron una ayuda, pero ahorita en la actualidad, desde que empezó enero para acá, desde que empezó el año, estamos desasistidos por el gobierno colombiano. No sabemos nada. Es por eso que piden a la actual administración los ayude para volver a su país. Por favor, lo invocamos y le pedimos su ayuda al gobierno colombiano, al señor presidente y a su ministro de Relaciones Exteriores. Por favor, ayuden a los colombianos, somos colombianos. Instancias internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU ha expresado su preocupación en este caso, al que califica como una detención arbitraria. Las súplicas para la liberación de este grupo de colombianos también llegaron a oídos de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Durante la visita de la delegada a Venezuela, el hijo de uno de los 59 colombianos detenidos tuvo la oportunidad de hablar con ella. Esto fue lo que le dijo. Señora Bachelet, yo quiero que se ponga la mano en el corazón y que se caiga mi papá, por favor. Que se caiga por favor, porque hemos pasado muchas necesidades después que papá no estaba aquí. Entonces le pido que le diga al presidente Maduro que se ponga la mano en el corazón y que saca todos estos presos políticos que están en todas las partes, de todas las partes. Hasta donde yo no sé, porque soy un niño. Diego Artunduaga, uno de los 59 colombianos detenidos en Venezuela acusados por el régimen de paramilitarismo y terrorismo, habló con NTN 24 hace precisamente una semana. En entrevista con el programa La Tarde, fin de semana, con Carlos Eduardo Sánchez, aseguró que sus condiciones eran precarias, pero que podía comunicarse regularmente con su familia en Colombia. Tenemos algún tipo de beneficios como poder utilizar teléfonos inteligentes, poder utilizar laptops
y eso hace que la comunicación con la familia en Colombia sea relativamente fluida. Afortunadamente he contado con mucho apoyo de mi familia en Colombia, sobre todo la parte económica, dada la situación que está atravesando Venezuela. Eso ha sido muy importante para mí y ha sido una ayuda motivacional para soportar esta situación, porque no creo que sea muy fácil para quienes tienen sus hijos y han padecido trabajos. Saber que los vienen a visitar cada 8 días, verlos en X o Y situación, con el semblante mal vestidos, y saber que como padre no pueden hacer nada, debe ser muy complicado. También quiero saludar a Alfredo Romero, abogado y activista de derechos humanos venezolano, director ejecutivo de la ONG Foro Penal. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, a la orden. Gusto conversar con ustedes. Después de 2 años y medio, este grupo de 59 colombianos están libres. Es una gran noticia por ahora para empezar. Sí, bueno, nosotros llevamos trabajando este caso hace mucho tiempo y la verdad es que se esperaba la libertad de ellos, incluso desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Sin embargo, bueno, esta visita de Michelle Bachelet sirvió para impulsar o presionar lo que venía insistiéndose, y para nosotros realmente es un gran alivio que estas personas hayan sido liberadas, no solo por el hecho de que de alguna forma, además de que alivia el trabajo de la organización, pero más allá de eso, es porque los familiares ya se han hecho parte pues de nuestra familia, digámoslo así, del Foro Penal, y de alguna manera logran una libertad que merecían, siendo que claramente son personas que injustamente han sido privadas de libertad o fueron privadas de libertad. El día de ayer, por cierto, estuvimos yo personalmente con ellos, despidiéndonos. Ellos incluso nos llamaron para que nos despidiéramos de ellos, y fue un momento bien importante para nosotros, ya que de alguna forma, ya como dije, eran parte ya de nuestra familia, que los visitábamos toda la semana, el equipo de abogados de nosotros, los hijos de ellos estaban en nuestras oficinas, inclusive teníamos juguetes para ellos, siempre a los efectos de cuando estuvieran en nuestras oficinas pudieran sentirse de alguna forma a gusto, ¿no? Y bueno, esa es la situación. Hoy en día están deportados y consideramos que a pesar de que no son personas que han sido responsables de nada, de alguna forma al menos logran su libertad. Es una historia que empezó en el 2006 con una captura del régimen de Nicolás Maduro, de un grupo incluso mucho más extenso, porque ahora estamos hablando de estos 59 que han sido ya liberados y deportados a su tierra natal, a Colombia. Pero esta historia, ya lo decíamos, llevaron por lo menos 2 años y 9 meses encarcelados, con la intermediación, el trabajo del Foro Penal venezolano, de algunas otras organizaciones no gubernamentales. Grabaron varios videos denunciando las condiciones en las que se encontraban, violaciones al debido proceso. Después de muchas oportunidades para liberarlos, porque incluso hubo una orden de excarcelación de un juzgado venezolano y no se cumplió. Aún después de eso hubo intermediación de varias ONGs, entre ellos ustedes, y después vino la visita de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a territorio venezolano. Ella misma, ya lo veíamos hace unos momentos, había escuchado el testimonio de uno de los hijos de estos colombianos encarcelados, pidiéndole que interviniera en el caso, más allá de toda la crisis sociopolítica que se vive en Venezuela, que interviniera en el caso de estos 59 colombianos que eran acusados por parte de Nicolás Maduro de estar involucrados en un acto terrorista, que tenían una orden de excarcelación, que habían sido sometidos a diferentes violaciones al debido proceso. Después de la visita de Michelle Bachelet a este territorio es cuando comienzan estas liberaciones ahora de 59 colombianos. Sin embargo,
pues un proceso también en la oscuridad. Hoy en la madrugada comenzamos a conocer esta noticia del operativo casi secreto con el que se trasladó al grupo desde el penal hasta el estado donde tomaron un avión de la Fuerza Aérea Venezolana y fueron trasladados a territorio colombiano. Ahí en el puente internacional Simón Bolívar permanecieron unos minutos esposados. Hace unos minutos apenas también veíamos cómo les estaban sellando el pasaporte, pero estas personas tienen una historia ya escrita, ya hecha en territorio venezolano. Después de todo esto, en realidad, ¿cómo es que se logra la liberación? ¿Qué tanto fue el esfuerzo, la insistencia de tu parte, del Foro Penal Venezolano, pero también de la mediación de Michelle Bachelet? Bueno, nosotros evidentemente sí sabíamos de la liberación de ellos, por eso es que estuvimos ayer, estuvimos hasta la tarde, casi la noche, allí en La Yaguara, en la estación policial donde se encontraban requeridos. Y eso fue consecuencia, pues evidentemente no hay duda de que es consecuencia de una decisión política, la liberación de ellos, que esperábamos desde hace mucho tiempo. Hubo ocasiones donde se había hablado, o sea, se había ya decidido pues su liberación y deportación, y los retrocedían al lugar nuevamente de detención, inclusive en el mismo momento que los detuvieron, luego más adelante en otra oportunidad. En esta ocasión, pues luego la visita, debo decirlo, era una de las condiciones, y eso lo venían pagando, por cierto, con los delegados de la oficina de la alta comisionada y concretamente con Michelle Bachelet, sobre la liberación de estos 59 colombianos y otros presos políticos. El grupo de familiares de estos 59 presos políticos colombianos fueron con nosotros, los llevamos, era un grupo importante, evidentemente, tanto de niños como de esposas, de familiares en general, los llevamos a la reunión que fue el viernes el jueves pasado precisamente, con Michelle Bachelet, y expusieron, así como el video que ustedes presentaron ahí de Pedrito, que lo llevamos, que por cierto nos llama tíos a nosotros, del Foro Penal, lo conocemos de mucho tiempo. Él estuvo allí como con todos los familiares y ella de alguna manera les ofreció a ellos o les garantizó que iba a hacer todas las gestiones posibles para su excarcelación. ¿Por qué? Entre otras cosas porque la propia Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU tenía ya una decisión donde determinó que la detención de ellos era arbitraria. Eso por un lado. ¿Qué ocurrió? Luego hubo entonces una solicitud de la Fiscalía, que evidentemente viene como consecuencia de esta decisión política, para que se requiriera o para que se realizara la deportación de este grupo de personas. Y efectivamente esa decisión fue tomada no de manera inmediata. La solicitud de deportación, si no me equivoco, fue el 26 de junio. Y pues se tomó la decisión posteriormente, y luego es que la juez decide, no es la audiencia que se realizaría este pasado jueves, sino lo decide el día de ayer, que emite el oficio, y es hoy cuando salen en la madrugada, en la mañana, pues para el aeropuerto, los montan en el avión y luego son llevados a la frontera. Nosotros teníamos eso, lo que pasa es que no podíamos decirlo porque en otras ocasiones, en casos de presos políticos, cuando se ha informado sobre la liberación de una persona antes de que efectivamente se llevara a cabo, pues han retrocedido esas liberaciones. Sin embargo, no por nosotros, no sabemos exactamente, pero se filtró de alguna forma la información y se supo pues previo a que ellos llegaran a Colombia, y bueno, y esa es la información que se tuvo, ¿no? Alfredo, dices que esta decisión de la liberación es obviamente parte de una decisión política, gracias a tu trabajo del Foro Penal Venezolano y de Michelle Bachelet. Pero entonces, ¿qué pasa con el régimen de Maduro y sus funcionarios de no haber cumplido en repetidas ocasiones esta orden de excarcelación, y que es hasta ahora cuando los liberan? ¿Va a tener algún tipo de justicia que los hayan retenido tanto tiempo con tantas violaciones al debido proceso, o como se dio en este acercamiento con la alta comisionada para los derechos humanos, es un caso que debemos de celebrar porque ya están libres y hasta ahí va a quedar la historia? Sí, bueno, ¿qué pasa con los casos de presos políticos? Aquí el Foro Penal tiene un grupo de abogados dedicados a este caso, también a otros de los grupos de colombianos los representa
otro abogado que es el doctor Sergio Aranguren, que también ha realizado o realizó las gestiones en tribunales. ¿Qué ocurre con los casos de presos políticos? Que la parte jurídica realmente en proporción no es casi que nada en cuanto a la influencia para liderar un preso político. ¿Por qué? Para que más o menos los que no entienden la situación venezolana nos comprendan. Estos 59 colombianos estuvieron 2 años y 9 meses presos y nunca pudieron defenderse. Es decir, los abogados nunca tuvimos realmente la oportunidad de acudir a una audiencia para presentar evidencia, es decir, miren, por ejemplo, estos ciudadanos se encontraban en diferentes lugares de Caracas, es decir, y los agarraron a unos trabajando, otros en inmigración, otros estaban, 2 de ellos estaban presos por delitos de otra categoría y habían sido liberados, y cuando fueron liberados iban a ser deportados a Colombia, los agarraron y los metieron en este paquete de los 92 que sumaban los que eran suficientes para digamos, que colidara la narrativa de esta rueda de prensa o de este discurso que dio el presidente, señalando que habían unos supuestos paramilitares y que llenaban el cupo de los 92 que se ajustaban al discurso. Encontramos además una situación, fíjate, si eran supuestos colombianos que venían a Venezuela a un supuesto ataque terrorista, etcétera, en los 2 años que estuvieron presos obtuvieron una boleta de excarcelación porque jamás se les consiguió evidencia ni nada de esa supuesta narrativa por la cual ellos se encontraban recluidos. Pero más allá de eso, el que menor tiempo tiene en Venezuela de ese grupo de colombianos estaba aquí desde el año 2011. Esas son personas que esto es una tragedia que ahora se va a presentar del lado de Colombia, una situación humanitaria importante. Hay personas que están allí entrando al territorio colombiano que llevan en Venezuela 30 años, 40 años, que tienen vivienda en Venezuela, que tienen hijos en Venezuela, que tienen esposa en Venezuela, que tienen hijos venezolanos y que nunca fue que vinieron de Colombia a hacer una supuesta intervención, como lo llaman, y que evidentemente es falso, sino que viven aquí y trabajaban aquí, se los llevaron de sus trabajos, se los llevaron de diferentes zonas de Caracas para justificar esa supuesta narrativa. Entonces, evidentemente el punto fundamental es que como abogados, o sea, la gestión que nosotros hicimos fue realmente más la gestión, digamos, de lo que llamamos litigio estratégico, que son campañas para llamar la atención sobre los casos de los colombianos. Hablamos ante llevamos denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fuimos a la oficina de la alta comisionada hasta que se llamó la atención del caso y entonces se incorporó como un caso prioritario que requería la libertad, porque además el tiempo era sí, bastante importante en el cual se encontraban presos en esas condiciones. Ahora, para concluir brevemente, estamos reportando la liberación de este grupo de colombianos. Quisiera saber cuál es el número exacto que tienes tú confirmado de cuántos en realidad fueron liberados y la expectativa que tiene el Foro Penal venezolano de cuántos podrían liberarse en los próximos meses, justamente en esta coyuntura que hablábamos después de la visita de Michelle Bachelet. Bueno, los colombianos fueron 59 concretamente. Previo a la visita, y la propia Bachelet señaló, hubo la excarcelación de 3 personas, que ella misma señaló como parte de sus negociaciones, que fueron Melvin Farías, Junior Rojas y Gilbert Caro, un diputado de la Asamblea Nacional, y hasta ahora no se ha liberado más personas. Nosotros hemos requerido la liberación de más personas, tenemos la expectativa de que va a haber nuevas liberaciones, pero no hay que olvidar que hasta ahora habían 868 presos políticos, así que restaron los 59 colombianos presos, pero han encarcelado nuevas personas y a todo evento, si excarcelaran digamos a 100 presos, todavía quedarían más de 700 en las cárceles. Si el número de presos políticos es bastante alto y en proporción al número, incluyendo estos 59 colombianos, que parecieran una cantidad importante, es bastante pequeña para lo que significaría una verdadera gesto o una verdadera decisión del gobierno que representara digamos, un gesto de libertad o de libertades políticas reales hacia lo que es
la alta comisionada de derechos humanos y hacia lo que es el respeto a los derechos civiles y políticos que la alta comisionada promueve y que exige, ¿no? Es Alfredo Romero, abogado y activista de derechos humanos venezolano, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Hasta luego. Gracias por seguir con nosotros. Esta imagen de los cuerpos de Óscar, Alberto y su hija Valeria, los migrantes salvadoreños que murieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos, ha generado fuertes reacciones en todo el mundo. Óscar y Valeria le pusieron rostro al drama de la migración. Esta foto refleja el drama de los centroamericanos, que desesperados intentan llegar a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Los cuerpos sin vida de una bebé de 1 año y 11 meses y su padre, ambos de El Salvador, murieron ahogados en el río Bravo, en la población de Matamoros, Tamaulipas. El hombre llevaba a la niña sobre sus hombros, pero la fuerza de la corriente los arrastró. Ese era su sueño, por un buen futuro para su familia, para su hija. Sin saber, pues, que encontrarían la muerte. Este drama abrió nuevamente el debate entre demócratas y republicanos. Pues la situación ahora es inaceptable. Este presidente ha atacado, ha demonizado a los inmigrantes. Es inaceptable y voy a cambiar este. Por favor, ayúdame, ayúdame. Justicia, justicia, por favor. Esta semana también se conocieron estas imágenes del centro de refugiados de Tapachula, frontera de México con Guatemala. Esta mujer de origen haitiano se asomó por una de las rejas que rodean el lugar para pedir ayuda. Aseguraba que su hijo está enfermo y que las autoridades no han hecho nada para ayudarlos. Y es que cada vez son más las denuncias sobre las precarias condiciones en las que conviven los niños migrantes en centros de detención en el estado de Texas, situación que ha causado indignación en los Estados Unidos. Los testimonios de los funcionarios que visitaron las instalaciones forzaron la renuncia del jefe de aduanas y protección fronteriza, John Sander. Queríamos ver cómo se trataba a los niños en Clint, que ha sido históricamente un centro de detención para adultos. Nos enteramos unas 3 semanas antes de nuestra visita de que había niños retenidos en el centro y queríamos saber qué tipo de condiciones existían. La violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios sociales y a una educación de calidad mantienen en jaque a niñas, niños y adolescentes en Centroamérica. Desgracia que los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus países sin conocer, en la mayoría de los casos, el futuro que les espera. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Christopher Tidy, especialista de comunicación en emergencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, gracias, Joely. ¿La cifra de niños migrantes transitando por la frontera entre México y Estados Unidos sigue creciendo? Bueno, lo que estamos viendo de forma general es que sí, los números están incrementando y eso parece ser toda la tendencia. ¿Pero qué sucede con los menores a lo largo de la ruta? Porque esta experiencia puede ser espeluznante por los peligros a los que están expuestos, por las amenazas a su vida, a su integridad, a su salud sexual, ¿o por qué? Bueno, los riesgos para los niños en particular son muy altos. Sabes, cuando los niños y las familias están yendo en una migración irregular, ellos no lo están haciendo a través de aviones, no están tomando buses usualmente, tampoco están manejando autos para hacerlo, sino que claramente ellos están caminando a través de áreas remotas, están cruzando ríos incluso. Y sabes, cualquier cosa puede suceder. En muchos casos los niños y las familias se están arriesgando a las redes de tráfico humano, a muchos abusos y cosas trágicas como la del otro día, la foto que vimos de la niña pequeña y su padre, quienes se ahogaron al intentar cruzar el río. Así que los riesgos son muy altos de hecho. Ya lo decíamos, los niños migrantes sufren abuso y negligencia tras ser detenidos, abusos por parte de las autoridades. Hay denuncias, hay testimonios incluso. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes cuando hacen el registro, el levantamiento de estos testimonios? Pues bien, yo creo que es importante recordar de que
muchos de estos niños y también sus padres están viniendo de diferentes situaciones muy difíciles, ¿sabes? Particularmente tenemos a niños que vienen de algunos de países o comunidades de Centroamérica, en donde muchos de ellos de alguna forma han visto o experimentado las amenazas de la violencia de las bandas criminales o han sufrido una terrible pobreza, una condición de pobreza. Así que es algo que los traumatiza, incluso el hecho mismo de partir. En medio de su recorrido migratorio es muy triste y peligroso lo que pasa, porque en medio del camino están en una situación dramática que se vive una y otra vez, en donde los niños sufren un gran daño, especialmente si ellos están en un centro de detención de migración, en donde viven grandes niveles de estrés, especialmente los niños, y claramente también hay una afectación a su salud. Entonces creo que claramente son riesgos de una situación muy dramática para estos niños. Hay muchos reportes de prensa, de medios de comunicación que han visitado estos centros de detención y han verificado precisamente las malas condiciones en las que se encuentran los niños. De hecho, a partir del primer debate de los demócratas, pues también algunos de los precandidatos fueron a los centros de detenciones. Yo le pregunto, ¿usted ha ido a alguno de ellos? ¿Ha visto algo en estos? Bueno, yo tengo colegas que han estado recientemente. Yo he estado particularmente en algunos centros de recepción en Centroamérica, en donde familias migrantes han sido devueltas a su hogar desde México o también desde los Estados Unidos. Ciertamente, yo creo que la gente tiene que recordar que estos lugares no son malos en realidad. Algunos lo son, por supuesto, pero no todos. Así que ciertamente en algunos casos las autoridades, yo sé que están intentando hacer lo mejor para socorrer a estas personas, porque sabemos que el problema de estos lugares es que quizás no socorren las necesidades del grupo vulnerable de personas que están llegando allí. Así que ciertamente mucho más necesita ser hecho por parte de los gobiernos de la región y también por la comunidad internacional para ayudar, porque ningún país puede afrontar esto de forma individual o solo. Para frenar el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos, el gobierno de México ha solicitado la ayuda a la administración Trump. ¿Eso es suficiente para frenar la migración y para garantizar las condiciones de los niños? Pues bien, lo que hemos visto en otras situaciones alrededor del mundo, básicamente donde tenemos poblaciones vulnerables que han sido forzadas a ser desplazadas, claramente nos estamos enfrentando a un gran problema, pero creo que todo el mundo necesita hacer algo. ¿Sabes? Los gobiernos, por ejemplo, la comunidad internacional, Naciones Unidas, todos tenemos que trabajar para aportar soluciones a esta problemática y no culparnos entre las partes de no hacer algo. Pero yo creo que básicamente existen dos cosas esenciales que se puede hacer. Hay algo que llamamos la causa estructural. ¿Sabes? Y esto tiene que ver con ayudar a los países que están en conflicto o en pobreza o que no tienen tantas oportunidades, a las personas que sienten que no tienen que salir de su país de origen. Esa es la primera parte. Pero la segunda tiene que ver con trabajar todos juntos cuando la gente toma la decisión de salir de sus países, especialmente asistir a los niños y protegerlos a lo largo del camino. Desde que comenzaron la separación de familias se han reportado más de 2.000 niños, 2.000 casos separados de sus padres en la frontera con México. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump no tiene el control sobre cuántos ya fueron devueltos a sus familias o dónde están el resto de los niños que fueron separados de sus familiares, en qué estado de Estados Unidos se encuentran. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes saben, tienen conocimiento de cuántos han podido reunirse nuevamente con sus padres? No puedo desafortunadamente decirte nada al respecto, no tengo esa información, pero lo que sí me gustaría reiterar
es que cuando los niños son separados forzadamente de sus familias, ellos pueden sufrir estos eventos extremadamente dramáticos que son para ellos y también para sus padres. Ya lo dije antes, esta separación puede ser la causa de un gran nivel de estrés que claramente va a socavar su salud y puede resultar en otros graves problemas para ellos. Así que yo diría claramente que los niños no tendrían que ser capturados en primer lugar y mucho menos separados de sus familias. Y una vez que un migrante es expulsado, por ejemplo, de Estados Unidos, en realidad, ¿quién vela por ellos? Bueno, yo creo que el punto central es que todos los países deberían estar trabajando de forma conjunta. Debería haber diálogo, claramente. Cuando los niños están cruzando una frontera de un lugar a otro, en realidad debería haber comunicación entre las autoridades de los diferentes países. Es algo importante, es algo que llamamos cadena de protección o marco de protección para los niños. Y no puede ser posible de que simplemente no haya un lugar de asistencia. Así que hay una responsabilidad que compete a todas las personas y a todos los gobiernos durante su viaje. Nunca es una responsabilidad de un solo país cuando tú miras a la gente que está cruzando la frontera, sino que tiene que ver con el esfuerzo grupal para asegurarse de que estos niños están seguros mientras se están movilizando hasta su lugar de destino. Así que todo el mundo tiene algo por hacer. El tema de migración tiene un grado de vulnerabilidad cuando se habla particularmente de niños. ¿Para la UNICEF la situación está fuera de control o es un tema manejable todavía? Estamos haciendo bastante en realidad. Para nosotros en realidad esto empieza en los países de origen, así que nosotros tenemos equipos en Honduras, El Salvador, Guatemala y en México también, y son equipos que están trabajando en esas comunidades para expandir el acceso, ya sabes, servicios esenciales como educación, salud y también protección. También estamos trabajando en esos lugares para ayudar a los niños y a migrantes que han sido enviados de vuelta, porque aunque lo crean o no, hay un mayor riesgo para las familias cuando ellos han sido deportados. Incluso ellos podrían tener un riesgo mayor por su situación económica que cada vez puede verse empeorada. Así que estamos trabajando también en los lugares de tránsito, como México, por ejemplo, en donde nosotros ahora mismo tenemos la capacidad de proveer servicios de apoyo a los niños y a las familias que se están moviendo a través del país. Y finalmente, entonces también tenemos contactos en los Estados Unidos, en donde nosotros ciertamente tenemos un diálogo que está en curso para instar a las autoridades y al gobierno también para que tengan en cuenta y consideren que los niños son niños más allá de lo que suceda con la migración, porque tienen el derecho de acceder a los servicios básicos de su protección. Pero precisamente el gobierno de México se quejaba de que la ONU, la UNICEF, estos organismos no se estaban involucrando en la protección de los derechos de los migrantes en medio de la crisis que tiene con el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Ustedes se han reunido con el presidente de México o con los gobiernos del llamado Triángulo del Norte? ¿Y qué recomendaciones tiene la UNICEF para los gobiernos en cuanto al manejo de la migración de los niños? The advice. Bueno, una vez más, nuestro consejo básicamente tendría que ser que no veamos a estos niños como migrantes y que tampoco los veamos como refugiados, sino que los veamos como niños y actuar con base en eso. Ahora, ¿eso qué significa? Esto significa de que tenemos que asegurarnos de que los menores tengan acceso a los servicios que ellos necesitan. Esto incluye educación, salud, protección. Si ellos son traumatizados en todo esto, entonces necesitan apoyo y esto incluye a sus familias. Así que en realidad es importante recordar que un niño es un niño. Así que el gobierno tendría que atender a estos consejos porque los niños tendrían que estar en el centro, en el corazón de todas las políticas migratorias con el fin que se apliquen también leyes que apoyen a estas personas. Es Christopher Tidy, especialista de comunicación en emergencias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego.
Seguimos con más de la tarde en Venezuela. En los últimos meses, la escasez de combustible en estaciones de servicio en varias zonas del país ha obligado a los ciudadanos a hacer filas de hasta varios días para comprar gasolina. Esta problemática se repite en estados como Táchira o Bolívar, lo que ha llevado a la imposición de racionamientos programados para la venta de combustible. Expertos han advertido de que la escasez de combustible se agravará paulatinamente, pues PDVSA tiene dificultades para recuperar la extracción de hidrocarburos y además sus refinerías están trabajando muy por debajo de su capacidad instalada. Eso es lo que estamos pasando en el país hasta ahora. Gracias a Maduro. Para hablar de este tema nos acompaña Rafael Quiroz, economista experto en temas de petróleo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, muy amable a usted por la invitación. ¿Cuál es en realidad la situación de la gallina de los huevos de oro? Hablo de PDVSA. Bueno, la situación real es que es una empresa que viene decayendo en su producción, en su capacidad de refinación, que está en una situación bastante dramática, que cada día es más preocupante. En estos momentos, PDVSA tiene una producción de 721.000 barriles diarios de petróleo, que es lo que producía Venezuela en 1944, es decir, hace 75 años. Y tiene una capacidad de refinación instalada en las 6 refinerías que se encuentran en territorio venezolano, de 1.300.000 barriles es la capacidad instalada de refinación. Sin embargo, en estos momentos esa capacidad ha disminuido al 10%, en tanto y en cuanto su refinación actual es de 130.000 barriles diarios de gasolina. Eso equivale a la mitad de lo que consume el parque automotor venezolano, que en forma aún bajando está en 3,5 millones de autos, ¿no? Pero ¿qué pasa si sigue cayendo la producción de petróleo? ¿Cómo se ve afectada la economía? Bueno, la economía venezolana va a estar dramáticamente afectada, porque lamentablemente en Venezuela todo ha estado condicionado, determinado, creado y dirigido por el petróleo. Y es por esto que el petróleo es realmente el tema actual, el tema vigente y, si se quiere, dramático de la economía venezolana. Porque Venezuela se hizo lamentablemente adicta al petróleo y tenemos una dependencia casi umbilical al petróleo como materia prima. Y lamentablemente, por supuesto, no pudimos generar otras economías, desarrollar otros, diversificar la economía y desarrollar otros sectores. Y bueno, nos volvimos adictos al petróleo, nos emborrachamos en el petróleo y somos dependientes del petróleo como lo es el drogadicto a la droga que consume, ¿no? Pero dime algo, ¿los niveles actuales de producción de gasolina cubren la totalidad de las estaciones de servicio? Porque vemos largas filas y Maduro dice que no pasa nada. No, por supuesto que no las consume, porque hay una red de distribución de 1.768 estaciones de servicio en todo el país. El consumo de gasolina diario en Venezuela es de 240.000 barriles y solo estamos produciendo 120.000, estamos refinando. Eso, 120.000 contando gasolina, grasas y aceite, pero de gasolina propiamente estamos en 100.000 barriles diarios. Es decir, que estamos cubriendo menos de la mitad de lo que exige el parque automotor, de lo que consume el mercado interno. Y desde luego, por supuesto, eso causa un gran desabastecimiento en todo el país. Básicamente en el interior, porque en Caracas ha estado bien sustituida, bien abastecido el mercado interno, el de la zona metropolitana, que consume 35.000 barriles diarios. Quiere decir que ustedes a 65.000, 70.000 solamente queda escaso para todo el resto de los 22, 23 estados. ¿Y qué pasa en la frontera con el contrabando? Bueno, en el contrabando ha disminuido un poco debido precisamente a la carencia de combustible, pero aún así se sigue pasando cierta gasolina de contrabando
a Cúcuta por la vía San Antonio-Ureña, que es el eje fronterizo más dinámico no solamente de Venezuela y Colombia, sino de América Latina. Y por allí pasa cierto contrabando. Lo que pasa es que eso pasa con la complacencia de la Guardia Nacional. Y por supuesto me imagino que de algunas autoridades colombianas de la frontera. Pero, repito, eso ha disminuido drásticamente ese contrabando debido precisamente a la misma escasez. Bueno, si no lo hay para el mercado interno, para el mercado doméstico, y el Táchira muy particularmente, más que el Zulia y que Apure, es uno de los 3 estados más desabastecidos de gasolina en todo el país. ¿Y hay algún punto de inflexión para que la situación no siga empeorando? Porque cada vez se ve peor, pero ¿habrá un punto de retorno o ya no existe ese punto de retorno? Ya no hay un punto de retorno. Yo considero, sin meter, por supuesto, introducir mi criterio político al respecto, pero yo creo que mientras que en Venezuela no se produzca un viraje en lo político, un quiebre, en el buen sentido de la palabra en lo político, PDVSA no se recuperará. No habrá recuperación de la industria petrolera venezolana mientras que las actuales autoridades, por así decirlo, oficiales, mientras que el actual gobierno persiste en mantenerse a la fuerza y contra toda la realidad dramática que vive el pueblo venezolano. El gobierno de Estados Unidos acaba de emitir un grupo de sanciones justamente para exministros vinculados con el tema de energía, me parece, energía eléctrica. Pero, ¿cómo es posible que el país con las mayores reservas de crudo esté pasando por estas crisis? ¿De verdad es una falta de capacitación, una falta de trabajo, de autoridad, de determinación, de los que todavía son parte de ese grupo del régimen chavista? Sí, bueno, mira, yo aquí voy a ser muy sincero y muy franco en mi afirmación. Eso no es cierto, que Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Eso fue una mentira y un gran mito que construyó Hugo Chávez Frías y lo hizo para utilizar eso como una especie de condimento para su discurso interno y para su discurso exógeno o allende la frontera. Y se lo compraron los demás presidentes de América Latina, empezando por Santos, el presidente Duque, y todos los presidentes compraron esa especie de mito de que somos la mayor reserva petrolera del mundo. Eso no es cierto. Tenemos las mayores reservas petroleras de crudo extrapesado, que es un crudo que nadie quiere donde está ni cómo está, porque no lo refina ninguna refinería. Ni siquiera una refinería de profunda conversión. Usted tiene que agarrar el crudo extrapesado y tiene que combinarlo, mezclarlo, o tiene que mejorarlo. De lo contrario, no lo recibe ninguna refinería. Y eso es tan así que, bueno, Arabia Saudita no certifica un barril desde 1978. Irak no certifica uno desde el 82. Sí. Y entonces, bueno, Hugo Chávez se dio a la tarea de certificar cuánto barril encontraba en Venezuela y, en efecto, certificó las mayores reservas de crudo extrapesado, le digo. Pero Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes fácilmente, y ahora Estados Unidos, fácilmente tienen mucho más petróleo que Venezuela como reservas probadas. Rafael Quirós, gracias por este análisis de la situación interna y también de esta evaluación a nivel mundial. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y mucha tensión. En medio de torturas y bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro, falleció este sábado el capitán de corbeta Rafael Acosta, quien permanecía detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el pasado 26 de junio. La información fue publicada por la abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, en su cuenta de Twitter. La abogada defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, denunció que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar torturaron al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Indicó que el militar no soportó los tratos cruentos y falleció este sábado en la madrugada antes de ser trasladado a un centro asistencial por previa orden de un juez. El uniformado, que fue detenido el pasado 26 de junio, se presentó este viernes ante tribunales en sillas de rueda y con signos de torturas. DICIM asesina a punta de torturas al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido el 26 de junio. Ayer llegó a tribunales en silla de ruedas presentando graves signos de torturas. No hablaba, solo pedía auxilio a su abogado. No entendía ni escuchaba bien. El caso, que será presentado ante la Corte Penal Internacional, fue repudiado por el presidente interino Juan Guaidó y aseguró que castigarán a los responsables. No hay palabras para describir este abominable hecho. Hemos establecido contacto inmediato con la familia y la Comisión ONU en Venezuela.
He girado instrucciones a embajadores y equipo internacional para elevar denuncia a gobiernos y especialmente la alta comisionada Michelle Bachelet. Seguimos recabando información sobre este crimen para profundizar acciones. Nadie, absolutamente nadie puede permanecer indiferente ante este horror, y mucho menos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada. Dirigentes opositores al madurismo responsabilizaron al régimen de la muerte del militar. Denunciamos que el régimen criminal de Maduro asesinó al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo a causa de torturas en el DICIM. Le arrebataron la vida, al igual que a nuestro hermano Fernando Albán, por defender la democracia y la libertad. Fue secuestrado el 26 de junio. La brutal tortura le arrebató la vida. La narcotiranía sigue perpetrando crímenes de lesa humanidad. Denunciemos esta barbaridad. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que este caso deja en evidencia la flagrante violación a las garantías fundamentales. Condenamos el criminal asesinato y detención por parte de la dictadura mientras Michelle Bachelet visitaba Venezuela. Los crímenes de Nicolás Maduro no quedarán impunes. El capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, fue acusado por el régimen de conspirar para asesinar a Nicolás Maduro, Cilia Flores y Diosdado Cabello. Último minuto. NTN 24. A esta hora, nuestra directora de contenidos de NTN 24, Idania Chirino, se encuentra con Valesca Pérez, esposa del capitán venezolano Rafael Acosta. Vamos contigo, Idania, con esta noticia en desarrollo. Gracias, Joely. Es bien difícil y bien complicado hacer una entrevista en una circunstancia como esta. Quiero, primero que nada, dejarlo expresado de alguna manera. Y luego agradecer a Valesca Pérez, que es la esposa del capitán, el recibirnos, el estar con nosotros y el sobreponerse en un momento como este para poder compartir con nosotros. Y hace unos minutos que estábamos conversando y ella me preguntaba qué iba a decir, y yo le decía que no se conectara con el cerebro sino con el corazón, porque en un momento como este no se puede hablar desde ninguna otra parte que no sea desde allí y de los sentimientos que uno puede tener de impotencia, de incredulidad, de desazón, y pudiésemos seguir calificándolo seguramente. Señora Valesca, primero, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento y compartir. Es muy duro, pero le agradezco, y como le dije, usted me preguntó, hay circunstancias que no podemos dejarlas pasar, porque el horror que estamos viviendo hay que mostrarlo. Con mucho respeto quiero hacerle esta entrevista y con mucho respeto le pregunto, ¿cuándo usted se enteró de lo que está pasando? Muchísimas gracias primero por hacerme a su espacio. Me enteré de la situación el día 21, el viernes 21. Estuve en comunicación con él al mediodía aproximadamente, y ya después de allí no tuve más. O sea, el 21 usted se entera de que lo detienen. Sí, porque perdí la comunicación. O sea, ¿pudo hablar con él cuando lo detuvieron? No. Desde el 21 hasta hoy nunca más habló con él. No, yo hablé con él porque él me dijo que él iba para una reunión social y eso, y de allí no tuve más contacto. A partir de ese momento no tuvo contacto, tuvo información. ¿Alguien pudo verlo? ¿Alguien se comunicó con él? ¿Supo usted de dónde estaba o lo que estaba ocurriendo con él? Yo estuve haciéndole varias llamadas en el transcurso del día y la tarde. Incluso le mandé unos mensajes y no tuve respuesta de él. Entonces me angustié, y después yo me enteré por personas ajenas que se le habían llevado el DIGESIN y el SEBIN. Encapuchados, con armas largas. ¿Del lugar donde él estaba? Del lugar, sí, eso fue en Miranda. Hablan de un abogado. ¿Qué abogado era? ¿Usted tuvo comunicación con el abogado? No tuve ninguna comunicación con el abogado. ¿Cuándo se entera usted de lo que lamentablemente nos enteramos todos, de que su esposo
había muerto? ¿Quién le dice? ¿Cómo se entera? ¿Qué pasó ahí? Ayer lo iban a presentar a los tribunales, o lo presentaron a los tribunales. Los tribunales en el Fuerte Tiuna, que están ubicados, los tribunales militares, aproximadamente como a las 2 de la tarde lo iban a presentar. La juez vio en el estado de condición que él estaba, en silla de ruedas. Eso le iba a preguntar, ¿en qué estado estaba? En silla de ruedas. ¿En qué estado llega él a los tribunales? Lo único que pudo hablar, estaba pidiendo auxilio. Que le decía al abogado que auxilio, auxilio, auxilio. De resto ya no valía por sí mismo. La juez emite y lo trasladan al hospitalito dentro del Fuerte Tiuna, se lo lleva. Es decir, la juez lo vio y lo mandó al hospital. Lo mandó al hospital. Imagínense las condiciones en que él estaba. La familia no lo pudo ver. Eso estaba resguardado. Y falleció a la 1. A la 1 de la mañana falleció. Me enteré como a las 10 de la mañana. Porque me avisó el abogado. ¿Cómo sabe que fue a la 1? ¿Se lo dijo el abogado? Me lo dijo el abogado, que fue a la 1. ¿Qué viene ahora, señora Valesca? Es decir, ¿usted sabe dónde está el cuerpo de su esposo? No sabemos dónde está el cuerpo de mi esposo. No se sabe. La única información que tiene es que murió. Que murió. De resto no se sabe en qué condiciones. Sí sé, bueno, que recibió muchos golpes en la cabeza por el estado como estaba. No podía hablar. Lo llevaban en silla de ruedas. No podía levantar sus brazos, no podía hacer absolutamente nada. Hasta las horas de hoy no sabemos dónde está su cuerpo. ¿Qué le dijo la última vez que hablaron, el 21 cuando pudo comunicarse con él? No hablamos, me saludó, que cómo estaban los niños. Hablamos de eso, me dijo que iba para una reunión con unos amigos y ya le dije que bueno, que está bien, que cuando saliera de la reunión me avisaba, pues porque era una reunión que se iban a tomar unos cafés y eso, y me extrañó porque ya había tardado muchísimo, no sabía nada de él. Incluso nosotros siempre hemos tenido contacto, yo le mandaba mensajes y no los recibía y no me respondía. Pues. ¿Por qué detienen a su esposo? Una de las maneras por qué lo detienen, porque él no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, no está de acuerdo con el régimen, como está la mayoría de la población, pues. Y eso puede ser. El régimen ha detenido en los últimos días a varios militares. Y por supuesto la razón siempre es la misma, conspiración. Terrorismo. ¿Conspiraba su esposo? No conspiraba. Mi esposo, en toda su vida, su carrera, mi esposo fue un excelente militar, muy honrado, honesto, puede tener testimonio de sus amigos, de sus compañeros, muy buen jefe. Y como todo venezolano, como en unas reuniones que podemos hablar, cosas que pasan, que uno no está de acuerdo, pues que no está de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, que no hay democracia, la integridad de la persona no vale nada ya, el temor que hay, todo a diario, pues. ¿Su esposo atendió el llamado del presidente interino, Juan Guaidó, cuando pidió a los militares distanciarse del régimen? Mi esposo siempre fue un hombre muy constitucional. Siempre estuvo al margen como el militar de antes, pegado a la Constitución. Siempre fue un hombre así, pegado a la Constitución. Y por estar apegado a la Constitución, no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. No estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Exacto. ¿Tienen 2 hijos? ¿Usted tiene 2 hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Cómo era como padre? Excelente, como padre, como esposo, como amigo. En la vida diaria, excelente ser humano,
y en su trabajo también. Valesca, ¿usted pensó que algo así le podía pasar a su esposo? Tenía temor, como todos tenemos temores. Recuerde que allá la gente ya tiene temor, no se puede hablar, uno no se puede expresar. Y sí tenía temor, tenía temor por eso mismo, porque sabían que él no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Y nunca me imaginé, sí he visto las torturas, pero jamás me imaginé que iban a llegar a esto, a asesinar a una persona, bueno, está de acuerdo con el régimen. Con todo este horror que los venezolanos están viviendo y estando usted en esta circunstancia, ¿qué va a hacer ahora? Voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando. El nombre de mi esposo siempre ha estado en alto y lo voy a mantener. Y no va a quedar en vano. En vano no va a quedar esto. Y voy a seguir luchando por la democracia. Él no está, pero voy a seguir yo. ¿Querría usted que le devolvieran el cuerpo de su esposo? Sí. Yo exijo que me devuelvan el cuerpo a mi esposo. ¿Piensa volver a Venezuela? ¿Quisiera poder volver a Venezuela en estos días y exigirlo usted directamente? No. No tengo temor. Tengo temor por mis hijos y por mi papá. Claro. Claro, por lo que estamos viviendo ahorita, por lo que estoy pasando, tengo temor. No quisiera. ¿Qué le pide usted? ¿Qué le pide usted finalmente al régimen? Es decir, ha muerto su esposo y ha muerto por torturas, es terrible, pero hay que decirlo. ¿Qué le pide usted o qué le dice usted a esa gente que además está haciendo lo que está haciendo? Bueno, le voy a pedir primero, aparte de que me entreguen el cuerpo a mi esposo, los exámenes forenses. Voy a exigir hacerle por un médico particular la autopsia. Exijo eso. Y lo quiero hacer. Particularmente, hacerle la autopsia a él. Usted sabe, señora Valesca, que están diciendo, ya hay información que trasciende, que funcionarios del régimen están diciendo que su esposo muere porque el día que lo capturan se lanza de un piso determinado, no sabemos todavía cuál es, y que muere por politraumatismos, más o menos como el caso de Fernando Albán. ¿Usted cree esto? No, no lo creo. Eso es embuste. ¿Su esposo atentaría contra su vida? Para nada, ni la vida de él ni la de los demás. Eso es totalmente falso. Dicen esa versión, después dicen que ellos le pidieron el documento de identidad, él se los entregó, y usted dice, se lanzó de un piso, se lanzó por un barranco, le entrega el documento de identidad y después aparece así, torturado y muerto. No, eso es embuste. Él jamás sería capaz de hacer eso. Siempre es un hombre que ha dado la cara. Su esposo muere creyendo en que la democracia es lo que los venezolanos necesitamos. Su esposo muere creyendo en las Fuerzas Armadas a las cuales sirvió. Su esposo muere para usted como un héroe. No tan solo para mí, para mis hijos. Para Venezuela murió como un héroe. Murió no como un delincuente, no como un narcotraficante. Murió como un héroe. Para todos murió como un héroe. ¿Qué le dijo el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó? ¿Tuvo la oportunidad usted de conversar con él? Sí, tuve la oportunidad de conversar con él. Él me llamó.
me dijo que nos iba a apoyar, que esto no se iba a quedar así, que como presidente de Venezuela, él iba a dar una respuesta, que es, y que se va a hacer justicia. Señora Valesca, es muy duro lo que quiero preguntarle, pero no quiero dejar de hacerlo. Sus hijos tienen 4 años y 12 años, me dijo. Cierto. ¿Qué les va a decir? Imagínese, no sé. Mi hijo mayor sabe. Hablé con él. Él dice que su papá murió como un héroe. Sin yo decirle nada, me dijo eso. Fueron sus respuestas. El pequeño está inocente de todo. Pero sin embargo le van a quedar sus recuerdos. Y siempre le voy a hablar de su papá. Como lo que es. Como un valiente militar pegado a la Constitución. Quiero darle las gracias por compartir nosotros lo que es su dolor. Quisiera poder decirle seguro en nombre de muchos venezolanos, quisiera tener una palabra de consuelo, lo cual es muy difícil en un momento como este. Mi más profundo respeto, que es el de muchos venezolanos en este momento. Y mucho más allá de los propios venezolanos. Su esposo murió como un héroe, murió creyendo que la democracia es lo que los venezolanos merecemos tener. Yo le agradezco muchísimo que haya compartido con nosotros este momento. Muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y que el mundo sepa lo que está sucediendo. Eso de verdad es que sí, importante. que el mundo sepa lo que está sucediendo. Así y es. no quede en vano la muerte de él. Así es. Yo, Eli, vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Valesca Pérez es la esposa del capitán Rafael Acosta, quien muere torturado por el régimen venezolano. Y quiero quedarme con la frase de la señora Valesca de que el capitán nunca hubiese atentado contra su vida o contra la vida de los demás. Regreso con ustedes. Gracias, Idania. Y avanzamos con más información. Al menos 1000 venezolanos llegaron esta semana a Colombia por presuntas amenazas en su país de la guerrilla del ELN. Los extranjeros provenientes de la localidad Boca de Grita, frontera con Colombia, aseguraron a las autoridades que su llegada a través del puente La Unión obedeció a fuertes rumores de enfrentamientos armados en territorio venezolano a través de un panfleto que se distribuyó con supuestas amenazas de la guerrilla colombiana, Ejército de Liberación Nacional. Este hecho los motivó a huir de Venezuela. Según Migración Colombia, la mayoría de los venezolanos pudieron encontrar refugio en casas de familiares y amigos. Sin embargo, más de 200 personas se albergaron en campamentos improvisados instalados en el Coliseo de Puerto Santander en Colombia. Meses atrás, el ELN también habría amenazado a dirigentes de la oposición venezolana por medio de panfletos y marcas en sus casas con las siglas del grupo guerrillero. Quiero saludar a Jackson Carrillo, dirigente político de COPEI y presidente de la ONG Deus Caritas, además de luchador social y afectado por esta situación. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, quiero en primera instancia agradecer a NTN 24, a ti, Joely, por esta oportunidad que nos das de hacer pública la situación por la que estamos atravesando cientos de venezolanos que hacemos vida pública, vida política en Venezuela, particularmente en el Táchira, en el municipio de Junín. Señor Carrillo, quiero comenzar con usted preguntándole en qué consistía la amenaza que recibió. El pasado 24 de abril, te informo, Joely, el pasado 24 de abril, en el municipio de Junín, un número importante de casas de dirigentes que hacen vida pública y política en este municipio aparecieron con unas pintas de color rojo, con el símbolo de la cruz y las iniciales del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Y también una comunicación membreteada por el Ejército de Liberación Nacional frente Gustavo Villamizar, donde a ese grupo de dirigentes políticos nos declaraban enemigos de la revolución, ¿verdad?
así como con los calificativos de traidores, apátridas, que vienen siendo obstáculo para las políticas, para las buenas políticas del gobierno bolivariano. En el mismo escrito, en la misma comunicación, hacían un llamado de emergencia a los colectivos, a las VC, a la Guardia Nacional, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al PSU, al CLAC, a una organización también de la Revolución Bolivariana, a estar alertas. También nos hicieron una amenaza, que de seguir con nuestras acciones políticas conseguiríamos la muerte, no solo la nuestra, sino la de nuestros familiares. En esa oportunidad nos dirigimos al Ministerio Público a interponer una solicitud de averiguación por los hechos ocurridos ese día. Fue un hecho que toda la sociedad, de la que toda la sociedad se enteró y que, por supuesto, repudió. Nosotros hicimos en ese momento la denuncia a través de las redes sociales para dejar constancia de lo ocurrido ese día en el municipio Junín. ¿Y no es un riesgo que usted continúe en el país? Va a ser un riesgo hacer política en las condiciones en las que estamos hoy día en Venezuela. De eso, por supuesto, no cabe duda. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer sacrificios por el bien de Venezuela, por el bien del país. Nosotros siempre decimos, particularmente yo siempre digo, el miedo es un derecho constitucional que en este caso, en el caso personal, no estoy dispuesto a ejercer. Lo que busca el gobierno a través de sus instituciones, a través de estos grupos al margen de la ley, es precisamente sustituir la acción política normal, la acción política tradicional que todos conocemos, que todos hemos aprendido, por el miedo. El miedo como una forma de control social que no solo afecta al perseguido, sino también a la sociedad en general. Es importante también destacar que es una forma o un modelo que han copiado los gobiernos comunistas, los gobiernos socialistas del siglo XXI. La historia demuestra que no solo la sociedad y los ciudadanos se ven afectadas, sino las actuales, sino también las generaciones futuras. En este caso, siempre actuamos con alegría, siempre actuamos con entusiasmo en medio de tanta calamidad que hoy día vivimos, con esa esperanza puesta en el futuro, con esa esperanza puesta en una vida mejor donde reine la buena voluntad y la concordia. En base a eso estamos trabajando, en base a eso, Joely, seguimos en Venezuela, seguimos luchando, pese a cualquier amenaza, pese a cualquier característica propia del gobierno de Nicolás, el gobierno que hoy usurpa el poder en Venezuela y que pronto, estoy seguro, con la ayuda de Dios, vamos a superar. ¿Y usted por qué cree que se da este tipo de persecución? ¿Qué tienen en común las personas que han sido amenazadas? Por supuesto, porque siempre estamos incentivando a que la gente ejerza su derecho a la protesta de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Lo decimos siempre, dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada. Nosotros estamos ejerciendo el derecho constitucional a ejercer y a exigir nuestros derechos. Eso es lo que todos los días le decimos a la gente. No es normal que la gente cocine en leña, con leña, en pleno siglo XXI. No es normal que la gente muera por falta de medicamento en la puerta de los hospitales. No es normal que aquí asesinen y nadie dé respuesta de ello. No es normal que aquí se muera la gente de hambre. Cuando nosotros decimos eso, por supuesto que a los que hoy usurpan el poder no les interesa, afecta sus intereses, los intereses de un grupo que está enquistado en el poder. Es por eso que nos persiguen y tenemos en común las personas que fueron amenazadas anteriormente, el 24 de abril y después de eso, porque esos hechos continúan, esa motivación y esas ganas de cambiar a Venezuela. Por eso se nos persigue, por eso se nos amenaza. Y respecto a las amenazas ocurridas hace menos de una semana, ¿las autoridades ya han hecho algo al respecto? ¿Existe algún procesado? Por supuesto que ha habido investigación. Organizaciones de carácter no gubernamental han desarrollado un trabajo tremendo en Venezuela sobre identificación y documentación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en diferentes áreas, secuestros,
amenazas, persecuciones, muerte por ausencia de medicamentos y cualquier otra situación que vaya en detrimento de la vida de las personas. También es importante reconocer el trabajo que en materia de investigación de violación de derechos humanos viene desarrollando el Poder Legislativo en Venezuela, la Asamblea Nacional. Han hecho un trabajo excepcional. Aún falta, por supuesto, mucho por hacer, pero se ha avanzado bastante en identificar y en documentar violaciones de derechos humanos que se han acrecentado en este último año 2019. Se ha denunciado en varias oportunidades y a través de diferentes ONGs que los estados venezolanos están plagiados de grupos irregulares. ¿En qué estados tienen identificados ustedes a estos grupos o incluso el ELN? Los grupos irregulares hacen vida en más de 12 estados del territorio nacional, con énfasis en Apure, en Zulia, en Táchira, en Bolívar y en Amazonas. Les quiero leer que al respecto la Fundación Redes, Fundaredes, que dirige nuestro gran amigo, el doctor Javier Tarazona, ha presentado un informe de documentación con 10 boletines que recogen información sobre violaciones de derechos humanos, documentación, sistematización e incidencias públicas en el plano local, regional, nacional e internacional sobre la materia. Es Jackson Carrillo, dirigente político de COPEI y presidente de la ONG Deus Caritas. Gracias por estar con nosotros. Agradecido, Joely, por tu oportunidad, por esta oportunidad que nos das. Agradecido de corazón por permitirnos expresar nuestra opinión acerca de la realidad de Venezuela ante el mundo. Gracias, mil gracias. Gracias a ti, Iván. Vamos a revisar otras noticias del mundo hoy. Comenzamos en Europa, donde continúa la emergencia por la ola de calor. En España se reportó la muerte de 2 personas en las últimas horas. En Italia, otra persona falleció a causa de un golpe de calor. Las autoridades francesas reportaron que el termómetro alcanzó los 45 grados centígrados en el sur del país, rompiendo el récord histórico. Vamos a Japón, donde concluyó la cumbre del G20. Tras 2 días de reuniones, mandatarios y representantes subrayaron la necesidad de introducir reformas en la Organización Mundial del Comercio para mejorar sus funciones y reafirmaron su apoyo al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los líderes del bloque ratificaron su compromiso de favorecer los fundamentos del libre comercio y el crecimiento económico en medio de las tensiones globales. Precisamente Estados Unidos y China acordaron relanzar las negociaciones comerciales tras varias semanas de enfrentamientos. Se aquietan las aguas entre las 2 grandes potencias económicas. Donald Trump y Xi Jinping acordaron el sábado relanzar las negociaciones comerciales tras una reunión entre ambos en el último día de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente chino Xi. Yo diría que excelente, mejor imposible. Discutimos muchas cosas y estamos de vuelta encaminados. Veremos qué ocurre, pero realmente tuvimos una buena reunión. Según la agencia oficial china Xinhua, las negociaciones entre ambos se reanudarán tras ser interrumpidas de golpe en mayo. Agregó que Washington decidió abandonar la amenaza de imponer nuevos aranceles que habrían afectado a $500.000 millones en productos chinos importados cada año por Estados Unidos. Trump también apuntó sin dar detalles a la posibilidad de suavizar el veto al gigante tecnológico chino Huawei, un punto sensible en la relación comercial entre ambas potencias, pero sin dejar claro si se trata de un giro en su política. La tregua es similar a la que declararon los 2 mandatarios en el G20 del año pasado en Buenos Aires, a pesar de que unos meses después se reanudó la guerra comercial. Tras concluir la cumbre del G20, Donald Trump viajó a Corea del Sur. El mandatario estadounidense llegó a Seúl acompañado de su hija y asesora presidencial Ivanka Trump y el esposo de esta, Jared Kushner. El presidente se reunió con su homólogo Moon Jae-in en la Casa Azul, donde fue manejado con una cena. Allí también se reunió con los miembros de la popular banda infantil de Corea del Sur, EXO, y con la leyenda del golf del país, Seri Pak. Sin embargo, la atención de la visita de Trump se centra en su posible encuentro este domingo con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada. Aunque no ha sido confirmada la reunión, Trump aseguró que Un se mostró interesado. De concretarse el encuentro, sería el tercero en un año. Iré a Corea del Sur.
Algunos de ustedes vendrán con nosotros. Entiendo que podríamos reunirnos con el líder norcoreano. Lo descubriremos. Hablamos con Kim Jong-un, que fue muy receptivo. Él respondió afirmativamente, así que ya veremos. En la India, al menos 15 personas murieron tras un deslizamiento de tierra. Entre las víctimas mortales se encuentran 4 niños y una mujer. Las autoridades se encuentran en el lugar realizando el levantamiento de los cuerpos. Protección Civil indicó que el derrumbe se originó a consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona, ciudad de Puno. Alerta roja en Papúa Nueva Guinea tras erupción del volcán Ulagun. Al menos 15.000 personas han sido evacuadas en las últimas horas y otras 120.000 podrían ser desalojadas de sus hogares luego de que el coloso emitiera una gran cortina de humo y lava. Los vuelos nacionales e internacionales de momento fueron cancelados. En otras noticias, desde hace 6 años, una mujer rumana que vive en Jordania fundó un refugio para cientos de perros rescatados de las calles. Una iniciativa digna de admirar. Cuando Rodica Tamné ingresa al refugio de animales sin hogar que ella fundó, docenas de perros llenos de alegría la rodean para recibirla. El refugio de la Sociedad de Primavera para la Protección del Medio Ambiente y los Animales aloja aproximadamente 400 perros rescatados de las calles de la ciudad jordana de Aqaba. Muchos de estos cachorros han sido abandonados o maltratados. Rodica, quien nació en Rumania pero ha vivido en Jordania por más de 35 años, fundó el refugio en 2013 para brindarle un espacio seguro a los animales donde puedan recibir comida y protección. Hay un miedo a los animales en Jordania, es casi una fobia, a la gente no le gusta estar cerca, no solo de los perros, sino también de los gatos, les tienen miedo. Hay un gran número de animales en las calles y a través de la creación de este refugio queremos reducir el número de perros callejeros, esterilizarlos para que no se reproduzcan. El refugio cuenta con el apoyo de médicos, veterinarios y la ayuda de donantes, quienes eligen entre adoptar un animal o donar directamente a sus programas. A menudo nos llaman de las escuelas, del mercado, para decir que hay un perro que causa problemas a los estudiantes, por ejemplo. Así que nos dirigimos allí, le damos un sedante al perro y lo traemos al refugio, lo proveemos con vacunas y esterilizamos. Para Rodica, su sueño es que un día su refugio tenga la capacidad necesaria para no rechazar o retirar a ningún animal sin hogar y poder brindar la protección que necesitan. Por ahora, Holanda es el primer país que logró no tener en sus calles ningún animal que viva en estado de abandono, gracias a las políticas de su gobierno. Y así llegamos al final de la tarde fin de semana por hoy. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como La Tarde NTN24 y mi cuenta personal @YoelyRamírez.